Buenas tardes, jóvenes. Les habla su profesora Milena Bravo, su profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Les saludo cordialmente, espero que se encuentren muy bien junto a sus familias, que se estén cuidando. Y lo que vamos a pasar a revisar hoy día es una retroalimentación sobre lo que hemos trabajado durante todo este semestre. Y el objetivo de nuestra cápsula de retroalimentación es generar procesos de autorreflexión que permitan reforzar la enseñanza y el aprendizaje. Partimos entonces entendiendo qué es la retroalimentación. Entonces la retroalimentación expresa opiniones y juicios fundados sobre el proceso de aprendizaje con los aciertos y errores, fortalezas y debilidades de los estudiantes. Ahora bien, ¿por qué es tan importante hacer este ejercicio de la retroalimentación? Porque facilita el desarrollo de la autorreflexión y la autorregulación del aprendizaje. Además, fomenta el diálogo entre el profesor y los alumnos en torno al aprendizaje. Clarifica en qué consiste el desempeño esperado. Además, proporciona oportunidades para cerrar la brecha entre el desempeño actual y el esperado. Proporciona información de calidad al estudiante sobre su proceso de aprendizaje y además refuerza la motivación y la autoestima del estudiante. Entonces, partimos observando el siguiente gráfico que nos muestra cómo ha sido esta evaluación de proceso. Entonces, ¿cuáles son los logros que ustedes como séptimo año A han obtenido hasta el momento? Tenemos que un 36% de los estudiantes obtuvo un logro adecuado, un 16% un logro destacado, un 24% un logro básico, un 4% por lograr y un 20% un logro inicial. Cabe destacar entonces que alrededor del 50% de los estudiantes están en un logro entre adecuado y destacado. Después tenemos el porcentaje de logro de los objetivos. Estos son los objetivos que nos hemos planteado durante este proceso de aprendizaje durante el primer semestre, ¿ya? Y aquí tenemos entonces el detalle en el gráfico. Tenemos que el objetivo OA8 ha sido el mayormente logrado, mientras que el objetivo menos logrado es el objetivo OA7. De todas formas, todos han sido logrados más del 50%. Entonces, acá tenemos el detalle de los objetivos planteados anteriormente. El objetivo OA1 consistía en explicar el proceso de hominización, reconociendo las principales etapas de la evolución de la especie humana, la influencia de factores geográficos, su dispersión en el planeta y las distintas teorías del poblamiento americano. Este objetivo se logró en un 67,2%. El objetivo OA2, explicar que el surgimiento de la agricultura, la domesticación de animales, la sedentarización, la acumulación de bienes y el desarrollo del comercio fueron procesos de larga duración que revolucionaron la forma en que los seres humanos se relacionaron con el espacio geográfico. Bien, este objetivo de aprendizaje número 2 se logró en un 67,3%. El objetivo OA4, caracterizar el surgimiento de las primeras civilizaciones, por ejemplo, Sumeria, Egipcia, China, India, Minoica, Fenicia, Olmeca y Chavín, entre otras, reconociendo que procesos similares se desarrollaron en distintos lugares y tiempos. El objetivo de aprendizaje número 4 se logró en un 69% aproximadamente. El objetivo OA6, analizar las principales características de la democracia en Atenas, considerando el contraste con otras formas de gobierno del mundo antiguo y su importancia para el desarrollo de la vida política actual y el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. Este objetivo de aprendizaje número 6 se logró en un 69,5%. El objetivo OA7, relacionar las principales características de la civilización romana, el derecho, la organización burocrática y militar, la infraestructura, la esclavitud, entre otros, con la extensión territorial de su imperio, la relación con los pueblos
conquistados, el proceso de romanización y la posterior expansión del cristianismo. El objetivo de aprendizaje número 7 entonces se logró en un 65,6%. Y analizar, apoyándose en fuentes, el canon cultural que se constituyó en la antigüedad clásica, considerando la centralidad del ser humano y la influencia de esta cultura en diversos aspectos de las sociedades del presente. Por ejemplo, escritura alfabética, la filosofía, ciencias, historia, noción de sujeto, de derecho, relaciones de género, ideal de belleza, deporte, teatro, poesía y artes, entre otros. Este objetivo de aprendizaje número 8 tenemos entonces que se logró en un 70%. Entonces, tenemos que el objetivo mejor logrado es el objetivo de aprendizaje número 8 y el objetivo menor logrado es el objetivo de aprendizaje número 7. Veamos algunos ejemplos de preguntas más descendidas dentro de la evaluación de proceso que realizamos anteriormente. Esta es la pregunta número 24. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas es el territorio de origen de los latinos o romanos? Y tenemos las alternativas. Pues bien, yo les presento ahí un mapa, que también ustedes lo tienen disponible en su texto de estudio, y saqué un extracto de su texto de estudio donde dice que los orígenes de Roma se remontan al siglo VIII a.C., cuando un conjunto de aldeas latinas se unieron con el fin de resguardar el estratégico espacio ocupado a orillas del río Tíber. Allí entonces fundan la ciudad de Roma, ¿ya? Y también aquí hay otro extracto de su texto de estudio, en donde dice, menciona más bien algunas características de la península itálica, ¿ya? Esta que aparece acá en el mapa es la península itálica, por lo tanto, en este sector es donde se funda la ciudad de Roma, ¿ya? Toda esta información está disponible, como les dije anteriormente, en su texto de estudio, ¿ya? Un dato también importante que quisiera mencionarles es que la península itálica se asemeja a una bota, para que lo tengan en cuenta y después puedan recordarlo más fácilmente. Por lo tanto, entonces, la respuesta correcta era la letra D, Italia. Tenemos aquí entonces otro ejemplo de pregunta que tal vez estuvo más descendida, y es la número 25. Dice, la República Romana consistió en una forma de gobierno que tuvo una vigencia de varios siglos y que se destacó por. Y aparecen entonces las alternativas. Yo les puse acá una imagen que aparece en su texto de estudio sobre el funcionamiento de la República Romana, ¿ya? Y aparece en un cuadrito debajo, dice, las magistraturas romanas, a excepción de la dictadura, eran electivas, es decir, se elegían a los representantes de estas magistraturas. Eran temporales, duraban cierto tiempo en el poder, y responsables, es decir, que estaban sometidas a la ley. Eran también gratuitas, es decir, no se les pagaba un sueldo a aquellas personas que ocuparan un cargo dentro de esas magistraturas. Y colegiadas. ¿Qué significa esto? Que estaban compuestas por más de una persona. Entonces, a partir de la información que aparece entonces en su texto, podríamos decir que entonces la respuesta correcta es dividir el poder entre distintas instituciones y magistraturas, ¿ya? Esa entonces era la respuesta correcta, la letra B. Y otro ejemplo de pregunta es la número 30. Los romanos fueron buenos para imitar y copiar a los griegos, pero su contribución original a las habilidades humanas se relacionó con la oratoria política y del foro, la filosofía moral, el derecho y la jurisprudencia, la historia, la ingeniería militar y civil, la arquitectura, el urbanismo y un modo de vida civilizado.
Respecto entonces a las características de la civilización romana, ¿qué se puede inferir a partir de la cita? Y las alternativas son las que aparecen. Ahora bien, nosotros lo que debemos hacer en este tipo de preguntas es leer comprensivamente y también nos podemos apoyar en el texto de estudio, como el extracto que aparece en su texto, es un recurso, ¿ya? Dice, puede decirse que Roma nació con una misión, la cumplió y con ella acabó. Esa misión fue la de reunir las civilizaciones que la habían precedido, la griega, la oriental, la egipcia, la cartaginesa, fusionándolas y difundiéndolas en toda Europa y la cuenca del Mediterráneo. No inventó gran cosa en filosofía ni en artes, ni en ciencias, pero señaló los caminos a su circulación, creó ejércitos para defenderlas, un formidable complejo de leyes para garantizar su desarrollo dentro de un orden y una lengua para hacerlas universales. Por lo tanto, aquí confirma o reafirma lo que aparece también en el texto de la pregunta número 30. ¿Ya? Y ahí yo les puse una imagen que también aparece en su texto de estudio que nos habla sobre la ingeniería, ¿cierto?, que desarrollaron los romanos. Este es un acueducto. Entonces, la respuesta correcta era la letra C, que los romanos adoptaron elementos griegos, pero también realizaron nuevos aportes como todos los mencionados. Entonces, ¿qué aspectos podemos destacar a lo largo de todo este proceso de aprendizaje que hemos desarrollado desde el inicio del año escolar hasta ahora? Los aspectos a destacar son los siguientes, lo que hemos visto: mayor compromiso con las actividades, mejores resultados en las evaluaciones de proceso, en guías, ¿ya? Y el esfuerzo también por desarrollar la evaluación de proceso, aun cuando se presenten dificultades. Eso es muy importante porque demuestra que ustedes, aun cuando puedan tener ciertas dificultades, les cuesten algunos temas, van a buscar la manera de poder salir de esas dificultades, poder resolver sus problemas, y también eso los ayuda a trabajar de manera autónoma. Algunos aspectos a mejorar. Leer bien antes de responder. Es importante siempre, y esto va de la mano con con la siguiente idea, seguir las instrucciones. Es importante que ustedes lean bien la prueba, la evaluación, que lean bien las instrucciones en una guía de estudio, para que puedan responder de buena forma. Consultar el texto de estudio y otros recursos disponibles en la asignatura. A ver, lo más importante acá es que es su texto base para que ustedes puedan extraer toda la información que se requiere, ¿ya? Es su manual, su texto de estudio. A él tienen que recurrir cada vez que tengan actividades, que tengan guías, que tengan evaluaciones, ¿ya? Responder las preguntas de desarrollo utilizando para ello fuentes confiables. Yo sé que durante este tiempo de pandemia ha sido muy importante la información que ustedes obtienen muchas veces de Internet, pero también es importante poder validar esa información, ¿ya? Ver qué tan buena es. No toda la información que está en Internet está correcta, ¿ya? Entonces, tienen que valerse de fuentes confiables si van a recurrir, por ejemplo, a un recurso como Internet, ¿ya? También están disponibles las cápsulas de la asignatura para que también puedan utilizarlas en función de lo que ustedes necesiten, ¿ya? Bien, entonces lo que tenemos ahora es la escalera de la metacognición. Este es un recurso muy importante porque me entrega información de lo que ustedes aprendieron, cómo resultó su aprendizaje, cómo pudieron resolver sus problemas, ¿ya? Y por supuesto que pueden mejorar. Entonces, lo primero que pude extraer de su escalera de la metacognición es qué aprendí. Esta es una síntesis de lo que ustedes mencionaron en estas escaleras de la metacognición,
¿ya? ¿Qué aprendí entonces? Diferencias entre el Paleolítico y el Neolítico, tiempo pasado, la prehistoria, la evolución humana. Aprendieron también sobre los griegos y los romanos, aprendieron las primeras civilizaciones y también aprendieron sobre democracia y organización política en Grecia y Roma. Ahora bien, ¿cómo lo aprendieron? Leyendo, importante, buscando en el texto de historia, que yo les dije que es el texto base que ustedes tienen que utilizar para poder desarrollar todas sus actividades de historia. Investigando en Internet, y ya saben cuál es el consejo, no toda la información que aparece ahí es confiable. Revisando las guías de estudio, viendo las cápsulas de la asignatura y mirando videos en Internet. ¿Qué fue lo más fácil? Muchos me pusieron que lo más fácil les había resultado el contenido sobre prehistoria. Lo más difícil, las preguntas con alternativas. Y esto porque las preguntas de alternativa siempre tienen un nivel de dificultad mayor, porque allí ustedes tienen que poner en juego varias habilidades, algunas de orden superior, ¿ya? Y si no tenemos una buena lectura comprensiva, en donde, por ejemplo, aparecen preguntas con enunciados, ¿ya? O con un texto muy extenso, si no tenemos esta lectura comprensiva, no podemos resolver de buena manera entonces la pregunta, ¿ya? Entonces es muy importante tener una lectura comprensiva óptima, ¿ya? Lo más difícil también a algunos les resultó el contenido de Grecia y Roma, ¿ya? Claro que presenta mayores dificultades porque, por ejemplo, trata temas políticos como la democracia y la república. Y otro aspecto que fue muy difícil para algunos, el no poder aclarar dudas, ¿ya? Y eso se entiende porque, claro, estamos con esta educación a distancia en donde es muy difícil, ¿cierto? La comunicación, digamos, con los profesores, una comunicación más formal, una comunicación presencial, ¿ya? Entonces, esta comunicación a distancia dificulta, obviamente, el aprendizaje y eso es muy entendible. ¿Qué fue lo más novedoso para algunos? Descubrir que hay cosas de tiempos antiguos que se utilizan hoy. Eso me pareció una reflexión muy importante porque, claro, algunos se dieron cuenta que muchas cosas, como por ejemplo el arte, la filosofía, los Juegos Olímpicos, entre muchos otros aspectos, la democracia misma, el concepto de república, son aspectos, ¿cierto?, de la antigüedad clásica que todavía se utilizan, claro, con algunos cambios, eso sí. Ahora bien, ¿cómo resolvieron sus problemas? Dice, buscando las respuestas en el texto de estudio, eso me parece muy bien, con ayuda de la familia, buscando información en los libros, con paciencia, revisando las guías de estudio, buscando en internet, investigando, leyendo varias veces y viendo videos también de internet. ¿Qué puedo mejorar? Esforzarse más. Eso es muy importante. Hacer las pruebas y actividades con tiempo. Es muy importante este punto y qué bueno que ustedes lo tomen en cuenta porque cualquier actividad siempre hay que hacerla con tiempo. Si ustedes hacen todo apurado, primero no les va a resultar fácil y segundo se van a sentir agobiados. Entonces es importante que ustedes puedan tener un hábito de estudio, que puedan tener sus horas de estudio al día para que después no se les junte todo el material que tengan que realizar. Prestar más atención, ¿cierto? Cuando están leyendo, por ejemplo, su texto, cuando están resolviendo alguna guía o una evaluación, siempre tienen que estar muy atentos a lo que están haciendo, sin distracciones, sin celular, sin televisión. Y la ruta de pensamiento sería analizar, leer, también utilizar la imaginación, que ustedes también lo ponían ahí en su escalera de la metacognición. Y tenemos aquí algunas recomendaciones para el estudio en casa.
Primero, crear un espacio adecuado y ameno para el estudio. Es muy importante, por ejemplo, que tengan un espacio ordenado, que esté limpio, que tengan todos sus materiales a mano, sus textos, su computador si es que lo tienen que utilizar, sus guías de estudio, sus cuadernos, todo lo necesario. También, aprovechar la luz natural. Es importante trabajar de día porque de noche, obviamente, que el cerebro entiende que tiene que descansar y por lo tanto les puede dar sueño, se van a sentir más cansados, ¿ya? Entonces es importante aprovechar la luz natural. Dedicar al menos 1 hora diaria al estudio. Así no se les va a acumular el trabajo y tampoco se van a sentir agobiados, ¿ya? Realizar una pequeña pausa entre actividades. No es necesario que estén toda la hora estudiando, realizando la actividad. Pueden hacer pequeñas pausas de 5 minutos, ¿ya? Para que puedan desarrollar un trabajo mejor. Intenta estudiar siempre a la misma hora y en el mismo lugar, ¿ya? Para que se vayan haciendo ese hábito. Estudia bien descansado y en una posición óptima. Es importante, por ejemplo, que tengan todas sus horas de sueño como corresponde, por lo menos unas 8 o 9 horas de sueño, ¿ya? Tienen que descansar lo suficiente, evitar ver televisión hasta tarde, o los juegos, por ejemplo, ¿ya? La tecnología, el celular, para que puedan estar descansados y puedan también generar un trabajo mucho mejor. Y en una posición óptima, o sea, bien sentados. Mantén el orden y la limpieza en el lugar de estudio, ¿ya? Por ejemplo, es importante que una guía o una evaluación esté limpia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no tener vasos de agua, ni jugo, ni bebida arriba en el escritorio o en la mesa donde yo estoy trabajando. Es muy importante mantener el lugar siempre limpio y ordenado. Evita las distracciones a tu alrededor como el celular o la televisión. Yo ya se los había mencionado. Y bueno, esas son las recomendaciones. Espero que se encuentren muy bien y nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.